la creación de nuevas bases militares o el almacenamiento de los sistemas de armas avanzadas, incluyendo las armas nucleares tácticas, etc., se llevaron a cabo como parte de la preventiva doctrina militar defensiva bajo el paraguas de la guerra global contra el terrorismo. Guerra y crisis económica. Las consecuencias de un ataque más amplio de Estados Unidos, la OTAN e Israel contra Irán son de largo alcance. La guerra y la crisis económica están íntimamente relacionadas. La economía de guerra se financia por Wall Street, que se erige en el acreedor de la administración de Estados Unidos. Los productores de armas de Estados Unidos son los destinatarios de miles de millones de dólares del Departamento de Defensa de Estados Unidos por los contratos de adquisición de sistemas de armas avanzados. A su vez, la batalla por el petróleo en Oriente Medio y Asia Central sirve directamente a los intereses de los gigantes del petróleo anglo-estadounidenses. Los Estados Unidos y sus aliados están batiendo los tambores de guerra a la altura de una depresión económica mundial, por no mencionar la catástrofe ambiental más grave de la historia mundial. En un giro amargo, uno de los grandes jugadores BP en el tablero de ajedrez geopolítico de Asia Central en el Medio Oriente, antiguamente conocida como la Anglo-Persian Oil, ha sido el instigador de la catástrofe ecológica en el Golfo de México. Medios de desinformación. La opinión pública, influida por el bombo los medios de comunicación, ofrece apoyo tácito, indiferente o ignorante de los posibles impactos de lo que se mantiene como un ad hoc punitivo de la operación dirigida contra las instalaciones nucleares de Irán en lugar de una guerra total. Los preparativos de guerra incluyen el despliegue de los fabricantes de armas nucleares de Estados Unidos e Israel. En este contexto, las consecuencias devastadoras de una guerra nuclear se trivializan o simplemente no se mencionan. La crisis real que amenaza a la humanidad es el calentamiento global, según los medios y gobierno, y no la guerra. La guerra contra Irán se presenta a la opinión pública como un tema entre otros. No se ofrece como una amenaza a la madre tierra, como el caso del calentamiento global. No es noticia de primera plana. El hecho de que un ataque contra Irán podría llevar a una potencial escalada y desencadenar una guerra global no es motivo de preocupación. Culto a la muerte y la destrucción. La máquina global de matar también es sostenida por el culto a la muerte y la destrucción que impregna las películas de Hollywood, por no mencionar las guerras en prime time y las series de televisión sobre delincuencia. Este culto a la matanza está respaldado por la CIA y el Pentágono, que también apoyó o financió producciones de Hollywood como instrumento de propaganda de guerra. El exagente de la CIA Bob Baer dijo: hay una simbiosis entre la CIA y Hollywood, y reveló que el exdirector de la CIA, George Tenet, se encuentra actualmente en Hollywood, hablando con los estudios. Mate Walford and Robbie Graham, Lewis, Camera Covert Action DD Politics of Hollywood, Global Research, 31 de enero de 2009. La máquina de matar se despliega a nivel global dentro del marco de la estructura de comando de combate unificado. Y se mantiene habitualmente por instituciones de gobierno, medios corporativos, y mandarines e intelectuales a las órdenes del nuevo orden mundial, y desde los think tanks de Washington y los institutos de investigación de estudios estratégicos, como instrumento indiscutible de la paz y la prosperidad mundial. La cultura de la muerte y la violencia se ha grabado en la conciencia humana. La guerra es ampliamente aceptada como parte de un proceso social. La patria tiene que ser defendida y protegida. La violencia legitimada y las ejecuciones extrajudiciales contra los terroristas se mantienen en las democracias occidentales, como instrumentos necesarios de seguridad nacional. Una guerra humanitaria es sostenida por la llamada comunidad internacional. No se condena como un acto criminal. Los arquitectos principales son recompensados por sus aportes a la paz mundial. En cuanto a Irán, lo que se está desarrollando es la legitimación directa de la guerra en nombre de una idea ilusoria de seguridad mundial. Un ataque aéreo preventivo contra Irán llevaría a una escalada. En la actualidad hay 3 teatros de guerra por separado en el Oriente Medio, Asia Central, Irak, AIPAC, y Palestina. Si Irán fuera objeto de un ataque aéreo preventivo por las fuerzas aliadas, toda la región, desde el Mediterráneo oriental hasta la frontera occidental de China con Afganistán y Pakistán, podría estallar, lo que nos conduce potencialmente a un escenario de tercera guerra mundial.
La guerra también se extendería al Líbano y Siria. Es muy poco probable que los atentados, si se aplicaran, quedasen circunscritos a las instalaciones nucleares de Irán, como afirman las declaraciones oficiales de Estados Unidos y la OTAN. Lo más probable es un ataque aéreo tanto a infraestructuras militares como civiles, sistemas de transporte, fábricas, y edificios públicos. Irán, con un 10% estimado del petróleo mundial, ocupa el tercer lugar mundial de las reservas de gas, después de Arabia Saudita 25% e Irak 11% en el tamaño de sus reservas. En comparación, los Estados Unidos tiene menos de 2,8% de las reservas mundiales de petróleo. Véase Eric Waddell, The Battle for Oil, Global Research, diciembre de 2004. Es de importancia el reciente descubrimiento en Irán, en Soumar y Algan, de las segundas mayores reservas mundiales conocidas que se estiman en 12,4 billones de pies cúbicos. Apuntar a Irán no solo consiste en recuperar el control anglo-estadounidense sobre el petróleo y la economía de gas, incluyendo rutas de oleoductos, sino que también cuestiona la presencia e influencia de China y Rusia en la región. El ataque planificado contra Irán forma parte de un mapa global coordinado de orientación militar. Es parte de la larga guerra del Pentágono, una provechosa guerra sin fronteras, un proyecto de dominación mundial, una secuencia de operaciones militares. Los planificadores militares de Estados Unidos y la OTAN han previsto diversos escenarios de la escalada militar. También son muy conscientes de las implicaciones geopolíticas, a saber, que la guerra podría extenderse más allá de la región del Oriente Medio a Asia Central. Los efectos económicos sobre los mercados del petróleo, etc., también se han analizado. Mientras que Irán, Siria y el Líbano son los objetivos inmediatos, China, Rusia, Corea del Norte, por no hablar de Venezuela y Cuba, son también objeto de amenazas de Estados Unidos. Está en juego la estructura de las alianzas militares. Los despliegues militares de la OTAN, Estados Unidos e Israel, incluyendo las maniobras militares y ejercicios realizados en Rusia y sus fronteras inmediatas a China, tienen una relación directa con la guerra propuesta contra Irán. Estas veladas amenazas, incluyendo su calendario, constituyen un claro aviso a los antiguos poderes de la era de la Guerra Fría, para evitar que puedan interferir en un ataque de Estados Unidos contra Irán. Guerra mundial. El objetivo estratégico a medio plazo es llegar a Irán y neutralizar a sus aliados, a través de la diplomacia de los cañonazos. El objetivo militar a largo plazo es dirigirse directamente a China y Rusia. Aunque Irán es el objetivo inmediato, el despliegue militar no se limita a Oriente Medio y Asia Central. Una agenda militar global se ha formulado. El despliegue de tropas de la coalición y los sistemas de armas avanzadas de los EU. La OTAN y sus socios se está produciendo de forma simultánea en todas las principales regiones del mundo. Las acciones recientes de los militares de Estados Unidos frente a las costas de Corea del Norte en forma de maniobras, son parte de un diseño global. Los ejercicios militares, simulacros de guerra, el despliegue de armas, etc. de EU. La OTAN y sus aliados que se están llevando a cabo simultáneamente en los principales puntos geopolíticos, van dirigidos principalmente a Rusia y China. La península de Corea, el mar de Japón, el estrecho de Taiwán, el mar meridional de China, amenaza a China. El despliegue de misiles Patriot en Polonia, el centro de alerta temprana en la República Checa, amenaza a Rusia. Despliegues navales en Bulgaria, Rumania en el Mar Negro, amenazando a Rusia. Despliegues de tropas de la OTAN y Estados Unidos en Georgia. Un despliegue formidable naval en el Golfo Pérsico, incluidos los submarinos israelíes dirigidos contra Irán. Al mismo tiempo, el Mediterráneo Oriental, el Mar Negro, el Caribe, América Central y la región andina de América del Sur, son las zonas de la militarización en curso. En América Latina y el Caribe, las amenazas se dirigen contra Venezuela y Cuba. Ayuda militar de Estados Unidos. A su vez, transferencias de armas a gran escala se han llevado a cabo bajo la bandera de Estados Unidos como ayuda militar a países seleccionados, incluyendo $5.000 millones en un acuerdo de armamento con la India que se destina a mejorar las capacidades de la India contra China.
UGU.TC. India Arms Deal to Contain China, Global Times, 13 de julio de 2010. La venta de armas significará mejorar las relaciones entre Washington y Nueva Delhi, y, de forma deliberada o no, tendrá el efecto de contener la influencia de China en la región. Citado en Rick Rossoff, Confronting both China and Russia's Risks Military Clash with China in the USA, Global Research, 16 de julio de 2010. Los Estados Unidos han alcanzado acuerdos de cooperación militar con algunos países del sur de Asia Oriental, como Singapur, Vietnam e Indonesia, incluyendo su ayuda militar, así como la participación en maniobras militares dirigidas por Estados Unidos en la cuenca del Pacífico julio-agosto 2010. Estos acuerdos son de apoyo a las implementaciones de las armas dirigidas contra la República Popular de China. Ver Rick Rossoff, Confronting both China and Russia's Risks Military Clash with China in the USA, Global Research, 16 de julio de 2010. Del mismo modo, y más directamente relacionado con el ataque planificado contra Irán, los Estados Unidos de adquisición de sistemas de armas avanzados. A su vez, la batalla por el petróleo en Oriente Medio y Asia Central sirve directamente a los intereses de los gigantes del petróleo anglo-estadounidenses. Los Estados Unidos y sus aliados están batiendo los tambores de guerra a la altura de una depresión económica mundial, por no mencionar la catástrofe ambiental más grave de la historia mundial. En un giro amargo, uno de los grandes jugadores BP en el tablero de ajedrez geopolítico de Asia Central en el Medio Oriente, antiguamente conocida como la Anglo-Persian Oil, ha sido el instigador de la catástrofe ecológica en el Golfo de México. Medios de desinformación. La opinión pública, influida por el bombo los medios de comunicación, ofrece apoyo tácito a la creación de nuevas bases militares de o el almacenamiento de los sistemas de armas avanzadas, incluyendo las armas nucleares tácticas, etc. Se llevaron a cabo como parte de la preventiva doctrina militar defensiva bajo el paraguas de la guerra global contra el terrorismo. Guerra y crisis económica. Las consecuencias de un ataque más amplio de Estados Unidos, la OTAN o, indiferente o ignorante de los posibles impactos de lo que se mantiene como un ad hoc punitivo de la operación dirigida contra las instalaciones nucleares de Irán en lugar de una guerra total. Los preparativos de guerra incluyen el despliegue de los fabricantes de armas nucleares de Estados Unidos e Israel. En este contexto, las consecuencias devastadoras de una guerra nuclear e Israel contra Irán son de largo alcance. La guerra y la crisis económica están íntimamente relacionadas. La economía de guerra se financia por Wall Street, que se erige en el acreedor de la administración de Estados Unidos. Los productores de armas de Estados Unidos son los destinatarios de miles de millones de dólares del Departamento de Defensa de Estados Unidos por los contratos